Oye, esto sucedió hace un par de días y todavía lo estoy procesando. En el momento, estaba tan seguro de que me encontraba en un peligro increíble, pero han pasado menos de 48 horas y ya estoy cuestionando mi propia percepción. Pero algo increíblemente malo sucedió en esa caminata, o me estoy volviendo loco, así que compartiré mi historia y dejaré que tú decidas. Supongo que debería comenzar con un poco de contexto. Yo me encuentro actualmente en un viaje solitario por el Medio Oeste. Sé que ver los paisajes en lugares como Illinois, Indiana y Ohio probablemente no suene como la vacación más emocionante, pero para mí es todo un logro. Es la primera vez que viajo por más de un día o dos lejos de casa y de todos los que conozco, realmente por mi cuenta. Al principio quería hacer algo grande y emocionante. Pensé que sería un buen primer paso y que, si todo salía bien, tendría la confianza para un viaje más grande el próximo año. ¿Y qué podría salir mal en el Medio Oeste? Bueno, tenía, o al menos tenía, 3 caminatas planeadas para mi viaje, y la primera fue hace un par de días. También resultó ser la más larga y remota de las 3. Para quien esté interesado, decidí hacer el sendero Red Cedar en el Parque Estatal Giant City. Es un circuito de 12 millas que prácticamente cubre todo el parque. Según Internet, es uno de los mejores senderos de senderismo en Illinois y me pareció un buen equilibrio entre desafiante pero manejable para mí. Ahora, he hecho caminatas más grandes y mucho más peligrosas que esta antes. Admito que esas fueron hechas con otros excursionistas mucho más experimentados guiando el camino, pero aún así sabía cómo prepararme adecuadamente. Me aseguré de tener suficientes líquidos, algo de mezcla de frutos secos, vendajes, protector solar, etc. Tenía un mapa en papel y le informé a varias personas en mi casa sobre el sendero que iba a hacer y que esperaba caminar aproximadamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Me aseguré de que mis padres supieran que, si no tenían noticias mías para las 7 de la tarde, deberían comunicarse con el parque para informar que posiblemente me haya perdido o lesionado. Hice todo bien, pero nada de preparación habría ayudado con esto. Lo primero que salió mal fue el clima. Me desperté alrededor de las 7 de la mañana con cielos grises y el sonido de una lluvia constante. No era una tormenta, pero ciertamente era más que una llovizna. Traté de no perder la esperanza y revisé el pronóstico, pero vi que la lluvia no pararía hasta la tarde, como muy pronto. No me molesta estar bajo la lluvia siempre y cuando esté preparado, pero sabía que haría que los senderos estuvieran embarrados y las rocas resbalosas. Aún así, decidí que había venido hasta aquí por esta caminata y que al menos lo intentaría. Pensé que, si realmente era terrible, siempre podría dar la vuelta temprano. Así que me puse mi chaqueta impermeable y me dirigí al inicio del sendero. Para llegar al sendero, pasé por varios sitios de camping individuales que la gente puede usar. Cada vez que he estado en un parque estatal, ha estado lleno. Niños corriendo y gritando sobre las reglas del juego que acaban de inventar, familias peleando por quien olvidó empacar los malvaviscos. Pero en este martes lluvioso a finales del verano, el parque parecía prácticamente desierto. Creo que de las docenas de sitios que pasé, vi un total de 2 remolques y una tienda de campaña, y ninguno de ellos tenía gente afuera. Cuando llegué al pequeño estacionamiento junto al inicio del sendero, yo era el único coche allí. Tal vez la falta de gente debería haberme puesto nervioso, pero en realidad me emocionaba tener toda esta naturaleza para mí solo. Para quienes les interese, pueden encontrar un mapa del sendero Red Cedar en línea, pero básicamente el sendero es realmente un gran círculo muy irregular. El inicio está en el punto más oriental, y hay un campamento básico a mitad de camino en el extremo más occidental con algunas fogatas, mesas de picnic y letrinas. Por impulso, fui hacia el sur primero, recorriendo el sendero en sentido antihorario. Cuando comencé a bajar por el camino entre los árboles, me di cuenta de varias cosas de inmediato. Primero, definitivamente era la primera persona en recorrer el sendero ese día, y tal vez la primera en bastante tiempo. Eliminé alrededor de una docena de telas de araña con la cara en los primeros 10 segundos, y no disminuyeron después de eso. Segundo, el sendero estaba definitivamente empapado, pero aún lo suficientemente firme para caminar. Tercero, el denso follaje sobre mi cabeza hacía que la lluvia que caía fuera muy ruidosa al caer sobre las hojas, pero también reducía la cortina constante de agua a unas cuantas gotas gruesas que generalmente me perdían por completo. Y así caminé. El sendero era generalmente bastante obvio, es difícil perder de vista una línea de tierra desnuda en medio de una densa vegetación.
Sin embargo, hubo partes donde el sendero estaba tan descuidado que comencé a dudar de que realmente fuera un sendero, y otras donde se cruzaban varios senderos y no estaba seguro de cuál era el camino correcto a seguir. Afortunadamente, el camino estaba marcado con diamantes blancos con círculos rojos, generalmente clavados en los árboles. Mientras viera un diamante blanco, sabía que iba por el camino correcto. A pesar de pasar mucho esfuerzo mental entre vigilar mis pasos, buscar los diamantes y esquivar las telas de araña, aún disfruté mucho de la primera mitad del circuito. Las gruesas ramas sobre mí aseguraban que la lluvia fuera reconfortante y pacífica en lugar de irritante e incómoda. Mientras tanto, la continua falta de literalmente cualquier otro ser humano permitió una contemplación tranquila como nada que haya tenido en meses. Así que, después de 3 horas, llegué al punto intermedio un poco cansado y muy mojado, pero extremadamente contento de haber decidido seguir adelante con la caminata a pesar de la lluvia. Entonces las cosas comenzaron a cambiar. El campamento en el punto intermedio estaba vacío, lo cual esperaba. Dudaba que alguien hubiera acampado allí la noche anterior, considerando la poca gente que había en la mayor parte del parque. E incluso si lo hubieran hecho, había una buena posibilidad de que se hubieran ido para entonces. Pero de alguna manera, la sensación de vacío en ese espacio se sentía mal. Realmente no sé cómo describirlo, más que decir que estaba en silencio. No me refiero solo a que no pudiera escuchar coches o personas, o incluso a que hubiera menos ruidos de animales, aunque todo eso era cierto. Quiero decir que todo parecía ensordecido. La lluvia sobre los árboles circundantes no parecía caer tan pesadamente. El viento que había estado subiendo y bajando durante horas de repente pareció morir por completo. Incluso el chirrido de la puerta del baño parecía más silencioso de lo que debería. En ese momento, simplemente lo pasé por alto. La lluvia se estaba calmando y los goznes debían haber sido engrasados recientemente por un guardabosques. No era gran cosa, me dije a mí mismo mientras salía del claro para enfrentar la mitad norte del sendero. A diferencia de la mitad sur, que se abre regularmente en secciones amplias y planas y pequeños claros, la mitad norte del sendero Rat Cedar es casi por completo a través de un follaje denso. Y cuando digo denso, me refiero a que con frecuencia tenía que agacharme o girar de lado para asegurarme de que las ramas extendidas no se engancharan en mi chaqueta. El sendero en sí estaba casi completamente cubierto de follaje en algunos puntos, y más de una vez me desvié accidentalmente del sendero por lo que parecía el camino de menor resistencia durante un rato antes de darme cuenta de que no veía ningún diamante blanco adelante. Aproximadamente a un cuarto de milla en esta parte más espesa y oscura del bosque, escuché un repentino susurro a unos 12 pies detrás de mí. Ahora, no soy ajeno a caminar por el bosque. Supuse que era un pequeño animal inofensivo, y cuando miré hacia atrás y no vi nada, asumí que debía tener razón. Honestamente, incluso ahora, todavía creo que ese susurro en particular probablemente fue una ardilla. Pero el sonido repentino me hizo darme cuenta de que estar solo en el bosque a millas de cualquier otro ser humano puede ser genial para la contemplación tranquila, pero también puede hacerte muy vulnerable. En este punto, sin embargo, lo único que podía hacer era seguir adelante. Ya había pasado del punto medio. La única salida que tenía sentido era hacia adelante. Mientras continuaba, seguía escuchando sonidos que me ponían cada vez más nervioso. Si bien la lluvia seguía golpeando las hojas sobre mi cabeza, había más susurros en los arbustos y árboles cercanos. Fácil de pasar por alto, pero aún lo suficiente como para hacerte saltar. Lo suficiente como para que imagines patrones. Más de una vez, una combinación de agua cayendo y barra diagonal o movimiento de animales detrás de mí fue suficiente para convencerme de que escuchaba los pasos de algo moviéndose rápidamente detrás de mí. Por supuesto, nunca había nada allí, pero empecé a volverme un poco paranoico. No pensé que hubiera animales peligrosos en el parque, pero tal vez me equivocaba. Traté de no pensar en si sería peor tener un oso o una persona corriendo detrás de mí. Pero peor que las hojas susurrantes o el agua cayendo fue un sonido que empecé a escuchar tal vez a una milla más allá del punto medio. Solo puedo describirlo como una especie de tos húmeda. Cada vez, escuchaba un solo ruido percusivo a un lado del sendero, simultáneamente sin aliento y húmedo. Tal vez un ciervo podría hacer ese ruido, pensé, o espera, ¿no cazan aquí? Oh, hombre, ¿y si hay un tipo por ahí con un arma? De repente, me aterrorizó que algún cazador me confundiera con un animal en la tenue luz y el espeso follaje, así que grité para asegurarme de que no hubiera accidentes. Oye, soy un humano. Déjame en paz,
por favor. Me sentí avergonzado casi de inmediato, pero aún así me pareció una buena idea. Ya sea que fueran animales u hombres los que hicieran los ruidos a mi alrededor, probablemente sabían que yo estaba aquí. No había sido exactamente silencioso mientras caminaba a través de la maleza. Anunciarme alentaría a los animales a darme más espacio y aseguraría que los humanos no me dispararan accidentalmente. Después de mi pequeño anuncio al bosque, los toses húmedas se detuvieron y empecé a relajarme. Pero entonces comenzó un sonido mucho más perturbador. Cada 5 minutos más o menos, escuchaba lo que parecía la voz de una niña pequeña, tal vez de 10 años. Sonaba increíblemente humana, muy parecida a la de mi hermana menor, pero nunca la escuchaba lo suficientemente tiempo o con la suficiente claridad como para distinguir palabras. Escuchaba tal vez un sonido de vocal y el indicio de una consonante, y se había ido. Siempre estaba detrás de mí, siempre sonando como si estuviera al otro lado de la colina o un par de giros en el sendero. Más de una vez volví a llamar como lo había hecho antes. Oye, ¿hay alguien ahí? Soy una persona, por favor no me molesten. Pero nunca obtuve una respuesta. Realmente empecé a preocuparme, pero seguí buscando formas de racionalizarlo. He oído que las personas pueden experimentar alucinaciones auditivas cuando están aisladas del mundo por periodos prolongados. No creía que 4 horas más o menos en el bosque contaran como prolongado, pero era mejor que imaginar a un niño fantasma siguiéndome. De todas formas, seguir adelante seguía pareciendo la mejor y única opción. Me alejaría de los sonidos espeluznantes y llegaría a mi coche para poder irme lejos y dejar de asustarme a mí mismo. Honestamente, en este punto, una parte de mí se estaba riendo de mí mismo. Sabía que todo esto era solo yo pensando demasiado y asustándome, y que solo estaba imaginando cosas. Traté de mantenerme calmado pensando en otras cosas. Pensé en qué cenaría cuando terminara. Pensé en lo mucho que me estaban empezando a doler los pies. Cualquier cosa menos en lo aterrado que estaba. Y, honestamente, funcionó. Al menos por un rato. Durante aproximadamente 1 milla, logré perderme en mis pensamientos y simplemente caminar sin notar u ocuparme demasiado de lo que sucedía o no a mi alrededor. Hasta que de repente, un fuerte golpe retumbante llamó mi atención de vuelta a mi situación actual. Parecía provenir justo al otro lado de la colina por la que estaba caminando y sucedió exactamente una vez antes de que el bosque volviera a quedar en silencio, aparte de la lluvia cayendo sobre mí. Mi cerebro se apresuró a tratar de averiguar qué podría haber sido. No era un disparo, estoy seguro. Fue mucho más pesado y sordo, si eso tiene sentido. Casi sonaba como el portaequipajes de un automóvil cerrándose, pero mucho más fuerte y más pesado de lo que he escuchado. ¿Tal vez un árbol cayendo? Honestamente, todavía no sé qué fue ese sonido, pero realmente no importa. Lo que importa es que cuando ese golpe rompió el hilo de mis pensamientos, fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que no había visto un diamante blanco en al menos media hora. Traté de no entrar en pánico. He estado siguiendo este sendero todo el tiempo. No hay forma de que me haya perdido. Pero, ¿es realmente el sendero o solo un sendero? ¿Es un sendero siquiera? ¿He estado siguiendo un arroyo durante toda 1 milla? Últimamente ha estado más fangoso. Me quedé allí pensando mucho tiempo sobre qué hacer y finalmente decidí que tenía que seguir este sendero que había estado siguiendo hacia atrás hasta que encontrara un diamante blanco de nuevo. De lo contrario, quién sabe cuánto tiempo podría estar vagando por este bosque. Pero cuando me di la vuelta para volver, resbalé sobre una roca mojada que sobresalía del suelo y caí hacia adelante. Logré sostenerme lo suficientemente bien como para no tener lesiones graves, pero esa no es la razón por la que esta caída fue tan importante. No puede haber pasado más de 1 segundo o 2 en el suelo, pero antes de poder levantarme, escuché esa maldita tos húmeda de nuevo. Pero esta vez, estaba a solo un par de pulgadas sobre mi cabeza. No me avergüenzo de admitir que grité tan fuerte como pude, pateando y agitándome, tratando de golpear lo que fuera que hubiera tosido en mi oído, pero solo logré golpear un árbol cercano y molerme la mano. Estuve de pie en no más de 3 segundos después de la tos, girando salvajemente en círculos, buscando en todas direcciones cualquier cosa que hubiera hecho ese ruido. Pero no había nada. Solo yo, el bosque y la lluvia. A medida que mi ritmo cardíaco se fue calmando, me di cuenta de algo que hundió mi corazón mucho más que todos los sonidos que había estado escuchando. Seguía en el sendero que había estado siguiendo, si es que realmente era un sendero,
pero entre mi caída y mis giros salvajes para atrapar alguna señal de lo que sea que me estuviera atormentando, había perdido por completo la noción de la dirección de la que venía. No tenía brújula conmigo, y entre las espesas nubes sobre mí y el hecho de que era casi mediodía, no tenía forma de saber dónde estaba el este, el oeste, ni siquiera el norte y el sur. Saqué mi teléfono para intentar pedir ayuda. Incluso si no había nada más aquí conmigo, me había perdido en el bosque y eso es una razón suficiente para llamar al 911. Pero estaba muerto. No tenía sentido. Estaba al 78% cuando lo saqué para ver la hora en el punto intermedio, pero ahora no se encendía. Consideré quedarme donde estaba y esperar a que alguien me encontrara. Seguramente no estaba tan lejos de los senderos principales. Pero esperar significaba quedarme aquí en el bosque solo durante horas, si no más. Horas pasadas con frío, mojado, asustado y solo. O, peor aún, tal vez no solo. Al final, supe que no podía quedarme aquí, así que elegí una dirección y comencé a caminar por lo que recé que fuera el sendero. Quería correr, pero no lo hice. Sabía que intentar correr por el barro y las rocas mojadas solo haría que me cayera, y tal vez esta vez me rompería algo. Así que mantuve un ritmo lento y constante. Quería gritar, pero no lo hice. Ya había llamado a quien pudiera oírme más de una vez y no había obtenido respuesta. Volver a hacerlo sería una pérdida de aliento en el mejor de los casos, y en el peor, podría enojar a quien o lo que estuviera aquí conmigo. Así que me quedé en silencio. Quería mirar hacia atrás, pero no lo hice. Ni cuando escuché pasos susurrantes. Ni cuando escuché toses húmedas. Ni cuando escuché fragmentos de la voz de una niña pequeña un poco más atrás. Sabía que no vería nada, o que no me gustaría lo que viera. Así que no me di la vuelta. Durante más de una hora, caminé sin señal de que esto fuera a terminar alguna vez. Cada giro del sendero que seguía solo conducía a más bosque espeso. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. Cada sonido detrás de mí sonaba más cerca que el anterior. Cada minuto que pasaba me hacía estar más seguro de que no podría salir de este bosque. Y entonces, de repente, me encontré mirando un diamante blanco con un círculo rojo a solo unos pies frente a mí y había otro más adelante. La lluvia se había calmado casi por completo. Las toses húmedas que habían estado ocurriendo cada pocos segundos casi justo detrás de mi cabeza cesaron. Lentamente, volví la cabeza para mirar detrás de mí y no vi nada más que un sendero vacío. No esperé a que las cosas se volvieran a poner mal. Aceleré el paso tanto como pude de manera segura y me aseguré de seguir cuidadosamente los diamantes. No caminé más de 5 pasos en ninguna dirección a menos que pudiera ver un marcador más adelante. Gradualmente, los árboles se fueron espaciando cada vez más y la vegetación que me rodeaba se fue adelgazando, hasta que de repente volví al inicio del sendero. Nunca antes había estado tan feliz de ver un estacionamiento vacío. Sentí que una ola de alivio me invadía, y me reí en voz alta mientras comenzaba a dirigirme hacia el coche, cuando escuché el último y peor sonido de toda la caminata desde atrás de mí. Soy un ser humano. Era mi voz. Era mi maldita voz, y había salido del bosque detrás de mí. O me estaba volviendo realmente loco, o algo o alguien en ese bosque estaba tratando de asustarme. Jugando conmigo. Así que corrí. Olvidé que mis piernas estaban ardiendo. Olvidé que mis pies se sentían como si acabara de terminar un turno de 30 horas de pie detrás de un mostrador. No me preocupé por el barro ni por el desorden que estaba trayendo conmigo. Corrí a mi coche, me lancé dentro y me fui lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, vi que una figura emergía del inicio del sendero. No la vi lo suficiente como para distinguir ningún detalle, pero hay una cosa de la que estoy seguro, era demasiado alta para ser una niña de 10 años. Realmente no sé qué pensar. No creo realmente en monstruos ni en fantasmas, pero no sé cómo explicar lo que experimenté. Tal vez algún idiota que es muy bueno en imitaciones y en lanzar la voz pasó horas solo tratando de jugarme una broma. Es difícil de creer, pero honestamente es probablemente la explicación más probable. Al menos, eso es lo que quiero que sea. Me salté la caminata que se suponía que debía hacer ayer por razones obvias, pero se supone que debo hacer otra mañana. Es en un parque diferente a cientos de millas del sendero Red Cedar, y nada raro ha sucedido desde que me alejé de esa figura hace 2 días. Así que estoy pensando que tal vez vaya a intentarlo.
No quiero renunciar a las caminatas y el campamento por el resto de mi vida por lo que pudo o no haber sucedido. Y este sendero es más corto y más popular. Casi con toda seguridad habrá más gente alrededor esta vez. Todo estará bien. Eso espero. Excursionistas desaparecidos perdidos en la lluvia. Voy a contarles una historia. Involucrará a un excursionista desaparecido. Y los esfuerzos que la gente hará para recuperar a las personas que aman. Y tal vez un toque de viaje en el tiempo. Bienvenidos al Aurora Wasteland. Los viajes en el tiempo y las personas desaparecidas están notoriamente vinculados en más de una publicación de Aurora Wasteland, pero no todos los casos son tan dramáticos como un DeLorean modificado. Algunos son tan simples como un chasquido de dedos. Antes de meternos demasiado en los matorrales temporales, volvamos al principio. Mucho atrás, al año 1993, y hablemos de un hombre llamado Danny. Su apellido ha sido redactado según las reglas del sitio web de Aurora Wasteland. Danny era un entusiasta de las excursiones. Él y sus amigos amaban ir de excursión, estarían en las montañas cada semana, eligiendo un nuevo sendero. Explorando la madre naturaleza y escapándose al bosque con sus novias, que les encantaba acompañarlos. Después de unos años, esas novias se convirtieron en esposas, pero la intimidad en el bosque continuó. Uno de sus lugares favoritos en el mundo para hacer excursiones era el Parque Brightness Falls. Ubicado en el lado canadiense de las montañas rocosas, el Parque Brightness Falls alberga una vasta cordillera, hermosos lagos y vistas deslumbrantes. Pero para Danny y su grupo, Brightness era su lugar favorito debido a la amplia variedad de tipos de senderos. Montañas, bosques, ríos y lagos profundos como para mojar los pantalones. Todo hasta esta parte de la vida de Danny había sido normal. Amigos, trabajo, esposa, amor. Todo lo que vino después fue desgarrador, pero nos estamos adelantando. El 1 de julio de 1996, día de Canadá, Danny y su grupo se embarcaron en una excursión que habían hecho muchas veces, Old Fort Point. Uno de los senderos mejor escondidos de Brightness Falls, comienza en la base del monte Tecarra y te lleva a una vista panorámica increíble del pueblo y el lago de Brightness Falls. La excursión comenzó como de costumbre. Es una subida empinada hasta la cima, seguida de un suave descenso alrededor de la parte posterior del mirador. En general, no es una excursión difícil, pero vale la pena, por todos los lugares donde puedes tener un poco de diversión en el bosque. El diccionario define la diversión en el bosque como frotarse los genitales juntos en las cercanías de los árboles, no en el árbol, no seas asqueroso, y ouch. Habían completado la excursión hasta el mirador y disfrutado de la vista del pueblo. Todo iba bien. Cuando rodearon la montaña, las cosas se volvieron extrañas. A mitad de camino del descenso, comenzó a llover. El pronóstico del periódico había anunciado cielos despejados todo el día, y según el testimonio policial de Danny, la lluvia fue una subestimación. Estaban empapados hasta los huesos. Se hizo difícil ver, se hizo difícil escuchar, se hizo difícil hacer cualquier cosa que no fuera caminar. Incluso entonces, el suelo no pudo mantenerse al día con la lluvia y los caminos erosionados los obligaron a salirse del sendero. Cuando llegaron al final del sendero y corrieron a sus autos, solo estaban felices de estar fuera de la lluvia. Fue entonces cuando notaron que faltaba alguien. La esposa de Danny, Emily. Sí, su esposa había desaparecido. No estaba seguro de cómo sucedió. ¿Cómo pudo perderla de vista? Hasta el día de hoy no lo sabe y aún se culpa a sí mismo. El grupo con el que hizo la excursión era cercano, todos caminaban y hablaban con todos. Danny simplemente asumió que ella estaba con alguien más. Pero no lo estaba, y se había ido. Sé lo que estás pensando. Obviamente, fue secuestrada por el legendario monstruo fantasma del Monte Tecarra. Pero estarías equivocado. En primer lugar, eso es en el Monte Whistlers. Segundo, los monstruos fantasma tienden a encontrar hogares en los barrancos, no en las montañas. Así que a pesar de la lluvia, ese es solo un conocimiento básico de los monstruos fantasma. Vamos, mantente al día porque las cosas se volverán cada vez más extrañas. En este punto, Danny y sus amigos hicieron lo que cualquiera esperaría que hicieran, volvieron a intentar encontrarla, obviamente no lo lograron, de lo contrario esta publicación no existiría. Después de eso, fueron a la policía. Tampoco encontraron nada, la lluvia había borrado todas las huellas en la montaña.
Sin suerte, presentaron una denuncia policial, lo que llevó a una investigación que exculpó a Danny de cualquier sospecha y afirmó que Emily probablemente se había internado en una cueva de osos para refugiarse de la lluvia, una cueva que probablemente tenía un oso. Puedes llenar el resto de la gráfica historia con tu imaginación. Pero Danny no lo creyó. No estaba listo para dejarla ir. Así que no lo hizo. Y es cuando nos alejamos de 1996. Durante años, Danny buscó cada centímetro de la montaña, buscando a Emily, pero no encontró nada. Entonces, ¿qué? Una excursionista perdida, devorada por un oso, durante una tormenta de lluvia, eso no suena tan extraño ni raro, asqueroso sí, raro no. Bueno, agarra tus bragas porque las cosas están a punto de volverse ligeramente más extrañas. Lo que nos lleva al 2016. La historia de Danny se había abierto paso en el sitio web de Aurora Westland, pero la publicación había quedado enterrada bajo otras historias similares. Las personas desaparecidas en circunstancias extrañas son más comunes de lo que crees. Pero Danny no estaba dispuesto a rendirse. 23 años después, la tecnología había mejorado, y Danny hizo un video pidiendo ayuda. Quería un equipo experimentado de exploradores de Aurora Westland que lo ayudaran a rehacer sus pasos. Y es ahí donde mi equipo y yo entramos en escena. El video de Danny me fue enviado un día en el trabajo. Era lo suficientemente interesante, con solo un toque de extrañeza y un toque de emoción para sacarme de mi silla. Mi equipo y yo nos equipamos y nos encontramos con Danny en la base de la excursión. Se presentó y nos contó su historia. Si bien le creíamos, su pasión era innegable, no esperábamos encontrar nada en la excursión. Las películas nos han hecho creer que el aniversario de los eventos era de alguna manera importante, pero por nuestra experiencia, rara vez dan resultados. Los aniversarios son para los sobrevivientes, no para las víctimas. Pero nos gustaba Danny, nos gustaba su historia y queríamos ayudar. Así que subimos. Con Danny como nuestro guía, hicimos la excursión de Old Fort Point. Se emocionó varias veces, sobre todo donde recordaba haberla visto por última vez. Todos teníamos personas especiales en nuestras vidas que no podríamos imaginar que desaparecieran un día. La emoción de Danny se contagió a algunos de nosotros. Después de llegar al mirador, comenzamos a bajar por la parte posterior, la que atraviesa el bosque. Fue entonces cuando comenzó a llover. Danny volvió a emocionarse. Recordó que no se suponía que lloviera el día de la excursión hace 23 años, al igual que hoy. No voy a mentir, en este punto tuve destellos de esperanza en nuestra excursión cuando Danny nos contó esto. Si alguna vez iba a haber una resolución, sería ahora, ¿no? Lluvia en el 23 aniversario, pero eso fue solo mi imaginación y mis esperanzas jugándome una mala pasada. Había esperado que nos encontráramos con una excursionista que se hubiera separado de su grupo. Descubriríamos que tiene el mismo nombre que la excursionista desaparecida de antes. Danny y ella podrían tener una gran reunión. Pero eso no sucedió. La lluvia solo llovizno y duró no más de un minuto. El resto de la excursión se hizo en un silencio decepcionado. Un ligero desaliento en el caminar de Danny. Ahora eso debería ser el final de la historia. Deberíamos habernos ido decepcionados, con algún tipo de moraleja como, no puedes esperar que lo que sucede en las películas suceda en la vida real. Porque las historias y la vida real siguen diferentes reglas. Mierda, eso suena un poco demasiado cerca de una moraleja. Frustrados, metimos nuestro equipo en los maleteros de nuestros vehículos y subimos para nuestro largo viaje de regreso a casa. Cuando alguien notó algo. Durante la excursión e incluso ahora en el auto, no teníamos señal de celular. Ninguna forma de que nuestros teléfonos se conectaran a la red. Así que lo que le pasó a nuestros teléfonos, nos pasó a nosotros. Todos menos uno de nuestro grupo de excursionistas habían traído sus teléfonos celulares. Solo un idiota, él sabe quién es, olvidó su teléfono en el auto. Y el teléfono de ese idiota estaba exactamente un minuto por detrás del nuestro. Nos tomó unos minutos realmente entender lo que había sucedido. De alguna manera nos adelantamos un minuto en el tiempo. Sé lo que vas a decir. Mierda, los viajes en el tiempo no son posibles, pero lo son. Sígueme la corriente por un segundo, ¿y si de alguna manera viajamos hacia el futuro? ¿Qué significaría eso para la excursionista desaparecida? ¿Llovió más durante la excursión original? ¿Eso significaba algo? ¿Y si de alguna manera terminó más adelante en el tiempo? Más de un minuto.
Nuestros caminos se separaron de Dane desde entonces. Se fue con una nueva esperanza de que algún día ella regresará a él y nosotros nos fuimos con estúpidas sonrisas de viajeros en el tiempo en nuestras estúpidas caras. Fui acosada en el bosque, pero creo que estoy agradecida por mi acosador. Solía amar hacer senderismo y acampar sola. Tuve algunos momentos extraños como mujer soltera viajando sola, pero la mayoría de mis experiencias fueron positivas en general. Crecí en el sur profundo, así que a veces tengo una necesidad abrumadora de salir de la ciudad y pasar tiempo a solas. En esta ocasión en particular, hice un viaje por carretera durante 2 días y fui a un lugar muy remoto. Me metí en la cabeza que iba a completar una excursión de 15 millas en medio de la nada. El inicio del sendero estaba un poco fuera del camino y era difícil llegar en coche, así que decidí aparcar, caminar 4 millas y acampar, y luego salir temprano al día siguiente para completar la ruta. Cuando me detuve en el pueblo más cercano, un hombre me preguntó cuáles eran mis planes. No le di mucha importancia, pero le di mi charla general. Se tensó un poco y me preguntó si era buena idea pasar tiempo sola de esa manera en un lugar tan aislado. Me reí porque había estado en aventuras mucho más arriesgadas y le aseguré que estaba bien. Hasta el día de hoy, algo de esa interacción me parece raro. Aunque era muy mayor, así que no había forma de que me hubiera seguido. La caminata hasta la zona general donde comenzaba el sendero era absolutamente preciosa. Estaba sintiendo la euforia que viene con el aislamiento y dejé de prestar mucha atención al área que me rodeaba. No se me ocurrió comprobar la ubicación. Monté el campamento bastante temprano, lo que me dio tiempo para explorar. Estaba eufórica mientras me abría paso a través de un pequeño arroyo como una niña. Escuché que se rompía una rama, pero no le di mucha importancia hasta que vi un pequeño movimiento por el rabillo del ojo. Me detuve, esperando ver algún animal, pero cuando escaneé la línea de árboles todo estaba tranquilo. Entonces, vi flotar un pequeño pedazo de tela en el viento y apenas pude distinguir la forma de una persona. Me quedé paralizada y observé atentamente, dejando que mis ojos se acostumbraran a la figura a la distancia. Casi me había convencido de que me había vuelto loca. Di un paso adelante, lista para encontrar una explicación razonable, cuando de repente un hombre salió corriendo hacia el norte. Corrió unos pasos y luego desapareció en el bosque. Me sentí enferma. Literalmente había pensado en desnudarme momentos antes porque estaba convencida de que estaba completamente sola. En ese momento tuve que tomar una decisión. Se estaba haciendo de noche. Para cuando recogiera el campamento, sería peligroso caminar de vuelta al coche. El sendero no estaba mal y soy una excursionista experimentada, pero no conocía el terreno. Por otro lado, alguien me había estado observando y no le había dicho a nadie en casa donde me estaba quedando. Por lo general, confío en que la gente no es peligrosa y supuse que era un curioso local que no tenía malas intenciones. Definitivamente había sido un hombre. Estoy segura de eso y será importante más adelante en esta historia. Medía al menos 6 pies y pude decirlo por la forma en que corría. Después de deliberar un poco, tomé la decisión de quedarme. Estaba agotada y seguía diciéndome a mí misma que el miedo estaba en mi cabeza. Saqué mi spray de pimienta, eso sí. Me quedé despierta un rato leyendo con una lámpara, pero finalmente apagué las luces y me acomodé. Cuando me estaba quedando dormida, algo me despertó. No estoy muy segura de qué fue, pero de alguna manera tuve la abrumadora sensación de que no estaba sola. Algo también me dijo que no encendiera la lámpara. Mi lógica era que, si me estaban acosando, sería mejor no asustarlos. Me puse los zapatos muy lentamente y salí de la tienda de campaña a gatas. Comencé a estudiar la línea de árboles con una precisión lenta y cuidadosa, pero estaba demasiado oscuro para distinguir algo. Sin embargo, sentí algo. No podía explicarlo, pero sabía que no estaba sola. «Tienes que irte», susurró una voz detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y sentí que un grito se atascaba en mi garganta. Una mujer estaba agachada en el borde del claro, observándome. Supe que era una mujer porque llevaba una especie de camisón, lo que significa que el hombre que vi antes estaba en algún lugar sin ser visto, posiblemente observando esta interacción. «Tienes que irte», dijo más fuerte. Esta vez grité. Grité y retrocedí tambaleándome. De alguna manera tuve el suficiente sentido común para agarrar mi mochila más pequeña antes de salir corriendo hacia mi coche, que estaba a millas de distancia.
Tenía un gorro con una pequeña luz, pero de lo contrario iba tropezando en la oscuridad, rezando por estar en el camino correcto. También estaba convencida de que en cualquier momento me iban a agarrar. Gracias a Dios tenía las llaves en mi bolsa. De alguna manera llegué a mi coche, estoy bastante segura de que fue mi récord personal, y nunca me había sentido tan aliviada de entrar en mi viejo y destartalado cacharro. Cerré las puertas con llave y solté un suspiro de alivio cuando mi coche arrancó. Casi esperaba que estuviera muerto. Conduje durante 1 hora hasta que mi señal de celular era lo suficientemente sólida como para encontrar un complejo de tipo hostal cerca. Fue la primera vez en mi vida que me alegré de estar en un dormitorio compartido, porque no quería estar sola. Llegué tarde, así que no hablé con nadie hasta la mañana siguiente, cuando finalmente hice amigos con algunos otros excursionistas y les conté mi historia. Escucharon horrorizados mientras lloraba de miedo. Todos estaban absolutamente sorprendidos, excepto el dueño del motel hostal complejo, que simplemente se encogió de hombros. Solo hay una familia en esa zona. Creo saber quién sería esa mujer y te prometo que es muy inofensiva, comentó el dueño. Entonces, ¿por qué?, pregunté. ¿Por qué se metió a hurtadillas en mi campamento? Tuvo que haberme estado acosando. No tenía una hoguera encendida ni nada. Lo consideró. No lo sé, pero sospecho que tenía una razón. Armada con una nueva corte de amigos excursionistas, volvimos a mi campamento más tarde esa mañana. Había dejado miles de dólares en comida y equipo. Esta siguiente parte es la más espeluznante. Mi tienda de campaña seguía montada, pero habían revisado todas mis cosas. Sin embargo, no había sido un saqueo. De hecho, todo parecía ordenado y colocado perfectamente, como si alguien supiera que iba a volver. No faltaba nada. Empaqué todo mientras mis nuevos amigos excursionistas y yo proponíamos diferentes teorías para explicar lo que había sucedido. Antes de irme, eché un vistazo a la línea de árboles para ver si seguía siendo observada. No vi nada, pero por si acaso alguien me estaba mirando, moví los labios diciendo gracias y me quité el sombrero. He dado vueltas a esto 1.000.000 de veces en mi cabeza y he considerado todas las opciones. En el mejor de los casos, creo que alguien intentaba echar un vistazo mientras me cambiaba o algo así. No quiero pensar en el peor de los escenarios. Aún así, no puedo sacudirme la sensación de que la mujer que vino estaba allí para hacerme daño o asustarme. Tengo la abrumadora sensación de que sabía algo que yo no sabía y sabía que tenía que salir de allí.